se deschaban con sus lemas, si viviera, votarían por Perón. Hoy lo recibimos con todo gusto a Carlos Alberto Fernández Pardo, licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Políticas, autor de numerosos artículos y libros sobre teoría política clásica y contemporánea, docente de grado y posgrado para referirse a concepto e identidad de la nación. Este es un nuevo ciclo que iniciamos junto con los compañeros de ARGE 21, Escuela de Formación Política, que hoy está representado por Gabriel Fernández Gasalla. Un nuevo ciclo a pedido de algunos compañeros que nos venían diciendo, bueno, hay que empezar a poner en claro qué es esto del progresismo y qué es esto de la ideología nacional. Al primero entonces que hemos convocado es a Carlos. Gabriel, no sé si querés decir algo más y después ya comienza acá. No, simplemente ahora, como siempre, formalmente darle la bienvenida a todos los compañeros, las compañeras de ARGE 21, de Resurgir, y a todos los que llegan por la invitación de ambas escuelas. Y bueno, vamos a lo importante, directamente a escuchar al doctor Fernández Pardo, que es lo relevante, ¿no? Es una ocasión para escuchar a uno de los grandes hombres del pensamiento nacional y que siempre nos induce a la reflexión, ¿sí? Al pensamiento profundo en sus conferencias, en charlas y fundamentalmente en sus libros, ¿no? Hay que leer al doctor Fernández. ¿Puedo levantar? Adelante, entonces. ¿Sam? Adelante, Carlos. Ana Mari, ¿puedes levantar? Bueno, esta es una clase que estaba pensada en dos partes. Primera veríamos hoy, en algún momento veríamos la segunda. Esta trata de la identidad nacional, de la formación de la identidad, del estatus de la ciudadanía y de la identidad nacional. Y la otra trata sobre la destrucción ideológica de la utopía contemporánea. Nosotros, por naturaleza, siempre fuimos críticos de la utopía y del idealismo. Consideramos que son dos vicios tremendos para la política, para el realismo político sobre todo, que no han aportado nunca nada fuera del sacrificio. Veamos hoy el tema de la nacionalidad. Es un tema que tiene dos características. Es universal en cuanto todos los seres humanos nacen de una familia, viven en un territorio, comen de su suelo y evidentemente tienen una identidad, algún tipo de identidad. La identidad permite la comunicación, la relación personal, la relación cara a cara, pero básicamente una comunidad de recuerdos. Los grandes autores, los que han enfrentado este problema de la identidad, tienen una característica, que es una literatura generada a partir de grandes conflictos internacionales y nacionales, sobre todo. Y todos comparten en que la nación es diferenciación, que se puede estar en un mundo en el cual, según los textos sagrados, Dios quiso las naciones. Dios no quiso la humanidad. Dios quiso a las naciones. Los que han violado esto, bueno, la imagen de, todos tenemos la imagen de la Torre de Babel, es muy obvio, ¿no es cierto? Todos quieren llegar a ser Dios construyendo una misma cosa, ¿no? Se construye de maneras distintas y de formas distintas. Asociado a esto, es frecuente en la literatura clásica, moderna y sobre todo la contemporánea, que la más confusa hoy, de entender de alguna manera que las naciones existen en función de un mandato. Esta concepción del mandato de las naciones, ante el resto de la humanidad y ante la historia, ha sido muy discutida, pero tiene alguna certidumbre. Hay naciones, por ejemplo, Rusia, que ha nacido de la Iglesia. Inglaterra, que ha nacido de la sociedad comercial. Alemania, que ha nacido de las armas. Otras naciones nacieron del comercio.
Pero cualquier nación, decía el filósofo Ranke fue un gran historiador alemán que se preguntaba por su propia nacionalidad, ¿no? Ranke decía que todos los pueblos están a la misma distancia de Dios, en el sentido de que no hay naciones superiores o naciones inferiores, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también, férreas leyes de la evolución social nos indican que algunas naciones pasan y sobreviven, otras mueren y padecen su irrelevancia. Y esto es una ley también de la vida. En línea general, la adoración es algo que ha de tenerse siempre presente en un estado viviente. Entonces, la nación es una comunidad de recuerdos y es una expectativa al porvenir. Claro, la historia no sirve, la historia enseña. Bueno, ese es un viejo dicho, yo no lo comparto totalmente. Porque la historia enseña lo que ocurrió y nuestro problema es ¿qué va a ocurrir? La pregunta de las personas es en cierto modo inteligente cuando pregunta por el pasado, pero en cierto modo desajustada cuando pregunta sobre el porvenir. Porque el problema del porvenir es un problema de decisión. El pasado es un problema de investigación. Uno toma la historia pasada con el espíritu del historiador que investiga, pero uno toma la historia presente como el historiador, como el sociólogo, como el científico, sociólogo, el político, que sabe que en el presente se está jugando el riesgo de la propia nación. Cuando digo que los países tienen un mandato, yo diría así, que las naciones que tienen un mandato de cierta magnitud y llegan a su cumplimiento, se proyectan como imperios. Porque es un problema también entender el imperio como una forma política que en la historia de la humanidad siempre ha existido, no uno por semana, ¿no? Pero quiere decir, uno se pregunta por la capacidad integrativa. ¿Qué quiere decir la capacidad integrativa? Que en realidad los verdaderos imperios incorporan, los verdaderos imperios no desalojan. Roma fue un ejemplo de incorporación. Perdón. Roma fue un ejemplo, por ejemplo, de incorporación. Roma, antes de ser una nación, fue una nación de naciones. Es un tema reduplicativo, ¿no? Una nación de naciones. Los romanos eran hombres de sentido práctico. Había que pagar los impuestos y obedecer la ley de Roma, nada más. Después cada cual quería tener la religión que quisiera y formar parte con sus dioses en el famoso Panteón de Roma. Ahí en el Panteón, los pueblos vencidos incluso ponían sus dioses. Los romanos, que eran prácticos, decían, bueno, a este pueblo lo vencimos, pero tiene su dios, traigan al dios y respétenlo. Listo. Esto quiere decir que, bueno, que los países que son capaces de incorporar pueblos ya sienten esa incorporación como una suerte de mandato. Imperium es poder militar, no es nada más que eso. Imperium es ejercer el poder militar, que ha de ser complementado naturalmente con las leyes y demás. Vuelvo a repetir que los romanos, hombres prácticos como eran, favorecían el politeísmo de los dioses. No andaban persiguiendo a la gente, excepto en un caso, en el caso cristiano, donde los romanos decían, hay uno que predica por allí, de la tribu de los celotes, en Judea, que dice que es el Hijo de Dios y demás. Pero es más que el emperador de Roma, sí. Bueno, entonces empieza la persecución. Empiezan, pero es imposible sostener por el propio legado de Roma la falta de incorporación. El caso de América Latina es un caso muy interesante también, porque de América Latina el único país que tenía una idea abstracta que traía de Portugal, que fue un imperio, fue Brasil. Porque en realidad nosotros del Imperio Español no fuimos cabeza ni mandato. Es absolutamente falso que existan esos que se dice hoy. Los latinoamericanos tenemos que reunirnos porque nos debemos un debate para saber quiénes somos. Esta pavada se dice hoy a cada rato. Ustedes la van a escuchar por la televisión siempre. Es un problema de mando y es un problema de conducción. Precisamente las naciones se van expandiendo, se crecen y se enriquecen favorecidas por una ley que tiene mando militar,
una élite que brinda ejemplos de comportamiento y da una cultura de vuelta, de integración. Evidentemente, cada coyuntura ha tenido que hacer frente a la cuestión de la identidad. Esta es la otra cuestión. En algún momento nos referimos al progresismo y demás. De paso digo ahora que precisamente la idea del progreso, para quien cree en el progreso, bueno, es una idea que se caracteriza por sostener que la humanidad avanza en cuanto cultiva y desarrolla y despliega la razón. Pero a la razón, que tiene una versión simple, diáfana, transparente, se le oponen obstáculos. A la razón universal se oponen obstáculos singulares y particulares. Se le oponen obstáculos de otras naciones, de razas, de pueblos. El iluminismo no puede captar lo diferente. Porque los iluministas no creen en la libertad de las cosas particulares, de los pueblos. Simplemente creen en la aptitud que tiene la razón para ordenar el mundo y demás. Tuvo pensadores importantes, pero ya empezó su decadencia, la decadencia del pensamiento iluminista. Empieza con la aparición en el campo de las ciencias sociales, para hacerlo muy simple, del darwinismo y de las corrientes evolucionistas. Sí, hay evolución, pero en cada contexto particular. ¿Esto qué hace difícil? Esto hace difícil la historia de la humanidad. Esto hace muy difícil escribir una historia de la humanidad. Tenemos historiadores importantísimos, pero son historiadores que se han remitido a imperios, pero no a una historia de la humanidad. Pues la humanidad no tiene identidad histórica. Como nadie sabe cuál es el nombre y apellido, ni dónde vive específicamente, qué suelo pisa, qué dioses defiende, se entabla una lucha entonces entre el historicismo naciente, entre el historicismo y el universalismo. Hoy estamos en la situación de un universalismo desatado, de un internacionalismo desatado, que te enfrenta a determinados problemas con el foraster de las naciones. Hoy está en juego la nación, porque está en juego la organización de los hombres al margen de este mundo global, que es en sí un tema en sí mismo y algo confuso en sí mismo también. Reino seguido de esto, el iluminismo va decayendo, va declinando. Quizás un momento más explosivo, más álgido, haya sido la Revolución Francesa o quizá unos años antes. Fíjense que hay una anécdota importantísima del gran historiador de la Revolución Francesa, de los momentos previos a la Revolución, que son momentos sumamente interesantes. Hippolyte Taine, que en los orígenes de la Francia contemporánea, cuenta la anécdota de un iluminista que va recorriendo los salones de París, falta poco para que estalle la Revolución, y va a una casa de té. Eran muy comunes las casas nobiliarias en la ciudad de París, en la urbe, donde se hacían reuniones filosóficas, se tomaban chocolates, masitería y demás. Iba la gente fina y culta a discutir una serie de cosas. Resulta que Taine va a una sesión a tomar el té a un lado y encuentra que hay un mago con la bola de cristal. Y el mago asegura el futuro. Y bueno, todas las mujeres le preguntan, los hombres también, había un par de sacerdotes también, y le preguntan cómo va a ser el futuro. Obviamente el mago dice, y lo veo negro, lo veo gris. Las mujeres dicen, y para las mujeres dice, peor. El mago pensaba en María Antonieta probablemente. Pero hay una cosa curiosa que destaca Taine. En estas reuniones se encontró libros, pequeñas librerías, pequeños locales de libros, habitaciones con libros, gente leyendo, discutiendo. Y dice Taine, esta gente estaba leyendo autores
a quienes veía como líderes espirituales, a los mismos autores que 3 meses después le cortaban la cabeza al rey de Francia. Es decir, cómo pierde la conducción política de una nación el sentido de su propia supervivencia. Efectivamente, tanto jugar con la razón universal, tanto jugar con la ley humana y la ley divina, y tanto jugar a la larga con el terror, de un Robespierre, de Saint-Just, Marat, que evidentemente la nación de Francia se parte en pedazos, en 2. ¿Cuál es la nación en Francia? Bueno, la nación simplemente es la del rey de Francia. Porque tiene mando y autoridad, pero no tiene mucho pueblo. Después está el pueblo. El pueblo tiene número, tiene cantidad, pero tampoco tiene mando ni autoridad. Y por último está el ejército de Francia, que con Napoleón da la naturaleza de lo que es la nación francesa. Los historiadores siempre han destacado situaciones excepcionales, hombres excepcionales y personalidades irrepetibles. Pregunta que la gente se hace hoy, no podemos hacer nosotros, incluso diciendo cuán responsable es el hombre de las cosas que pasan. Hasta qué punto, si faltara el gran hombre, no se produciría el gran acontecimiento. Este es un larguísimo debate. Vamos a comentar después un poco esto. Esta literatura, bueno, ha quedado como un texto señero. Acá argentinos han escrito, Fermín Chávez ha escrito sobre eso también algo, y otros autores. Taborda también. Es la figura de Herder. Herder era un filósofo pensador alemán que se plantea seriamente la cuestión de la nacionalidad. Y le dice a los iluministas, la nacionalidad es una individualidad histórica. Las naciones son individuos históricos. Las comunidades humanas, si hacia atrás son recuerdo, hacia adelante toman el tiempo y empujan. Esta es la nación histórica. Son el tipo de naciones a las que uno diría, ¿para qué están en el mundo? Está bien la respuesta obvia, bueno, estamos porque queremos vivir y ser felices. Bueno, eso todo el mundo quiere. Pero las naciones en realidad tienen algo que hacer. Cualquiera que ha ido a Francia o a Europa o ha leído y demás, es evidente que desde el punto de vista de la presencia política de Francia es importante todavía, pero la verdad es que Francia es Napoleón. Hoy y ayer. Y diría más todavía que desde la desaparición de Napoleón, prácticamente Francia no venció ninguna guerra, absolutamente ninguna. Perdió la guerra del 70 con Prusia, la Primera Guerra Mundial, perdió la Segunda, perdió las colonias, perdió China. Francia no podía ser un imperio. No porque tenía 200 quesos, como decía De Gaulle, que es difícil gobernar un país que tiene 200 clases de quesos. No, estaba perdiendo un imperio. No tenía que darle, no digo a la humanidad, sería muy erróneo, ¿no? Pero no tenía que aportar al sistema del mundo, al sistema de la convivencia mundial. Y al fin, cayendo en descrédito el liberalismo y el iluminismo en Francia, uno de esos países nutricios, evidentemente la intelectualidad francesa, me permito el atrevimiento hasta el día de hoy, es un mamarracho. No tiene pensadores Francia. No tiene pensadores. Bueno, Herder planteaba esto precisamente, buscar la individualidad histórica, seguir el trazo histórico, los caminos históricos del otro. Su problema era, como el de gran parte de autores, su problema era Alemania. Sí, Alemania nace en los bosques de Teutoburgo, en el norte de Alemania, en los bosques, los bárbaros de los bosques. Casi todo aniquilan 2 legiones romanas y dan nacimiento a su héroe nacional, Arminio. Arminio tiene un monumento, tenía un monumento en Alemania, después en el 45 los polacos lo voltearon para quedarse con el mármol, otra historia. Arminio. ¿Qué dice Arminio? Que la nacionalidad germánica
no tiene nada que ver con Roma. Y esto nos pone en un camino. La confrontación permanente de naciones para dar... Hay otros casos que voy a mencionar, pero este es un caso importante. La confrontación histórica. Carlos, espera un segundo. Cometí un error y te quité el audio. Un segundo. Un segundo, Carlos, por favor. A ver si... Aquí está. Un segundo. Carlos, ¿podés conectarlo vos al audio? Lo desconecté yo sin querer. Ahí está. Disculpen. Había entrado una nueva persona con audio y me confundí. Adelante, Carlos, por favor. ¿Tengo que volver de la creación hablando... divina? No. Lo último que hablé... Espera, Carlos. ¿Te escuchó? Carlos, estabas hablando de que los polacos destruyen... está bien, sí, el monumento arminio en Teutoburgo. Perfecto. Ahí tienen ustedes un clivaje importante, ¿no? No habría nacionalidad germana, alemana, sin la ascripción al luteranismo religioso y sin esa confrontación con Roma y el mundo latino. Es un problema teológico nada más, pero es una constante que la encontramos en filósofos alemanes típicos, como Fichte, que durante la invasión napoleónica da unas conferencias famosas que se llaman Discursos a la Nación Alemana. Entre los discípulos, no digo discípulos de Fichte, pero entre los oyentes frecuentes de Fichte se encuentra el grupo de una revista llamada Bellona, que la dirigía Clausewitz y los amigos de él, que concurrían a las conferencias de Fichte. Bueno, Fichte decía, ¿qué es Alemania? Alemania es una tarea y un idioma. Lamentablemente ese no tiene una estirpe que la lleve para adelante. Por eso estamos en una situación absolutamente miserable. Y fíjense qué cosa interesante en esto. Por eso negaba yo la idea de lo universal, del internacionalismo. Napoleón, el hombre que saca las armas por la libertad de Europa, que durante muchos años sigue la consigna de la Declaración de los Derechos del Hombre, quiere liberar del feudalismo y del atraso al continente. Precisamente es el autor del nacimiento del imperialismo alemán. Porque el imperialismo alemán nace contra la cultura latina y contra Francia sobre todo. ¿Oigan? Esto es una cosa curiosa a ver. Este es un caso. Las naciones también ayudan y forman parte naturalmente de la identidad. Uno tiene una identidad nacional como tiene una identidad familiar, que es prácticamente lo mismo en distintas escalas. La nación no es algo que se vive, no algo que se lee o se mira. Es algo que se vivencia, se vive. Estos hombres superiores, dignos de imitación, serían los grandes hombres que tienen nacionalidades. En este caso nombré un padre de la patria, digamos así, ¿no es cierto? Como puede ser en América un Atahualpa, algunos de los grandes líderes, bueno, emancipadores, tribales o no. Es Arminio. El otro punto, también tenemos en el debate sobre las naciones, sobre la nacionalidad y la identidad, a un autor sumamente complejo como Rousseau, que no deberíamos dejarlo tan de lado, porque Rousseau descubrió dos cosas, o señaló e enfatizó dos cuestiones. En cuanto a la democracia moderna de matriz británica, obviamente, o griega, que es lo mismo que británica, para el caso, él dice, pobres los pueblos que pagan representantes para que hablen por ellos y soldados para que los defiendan.
Esto nos colocaba en la puerta de que la nación evidentemente tenía presencia concreta, histórica concreta, sin necesidad de representación. Cosa notable, porque por un lado tenemos al ciudadano y por otra tenemos naturalmente el problema de la identidad personal, ¿cierto? Esto es claro, la advertencia Rousseau miraba mucho al grado de participación, al grado de presencia, y miraba también al pasado. Rousseau era un nacionalista, sin duda alguna, que en los momentos difíciles de Polonia van los polacos, la nobleza polaca, una comisión de polacos, a Francia a verlo a Rousseau y le dice, mire, tenemos este problema. No me hago largo, bla, 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 bla. Nuestro problema es, necesitamos una constitución. Y bueno, Rousseau dice, bueno, le voy a escribir una constitución. Y escribe la constitución, se llama Constitución de la Polonia Reformada. Es un texto precioso. Pues dice, en lo tocante a la educación de los niños, primero, moral patriótica. Todos los días se cantarán himnos y marchas a los héroes polacos. En fin, arma todo un lenguaje que ustedes saben que se lo ve incluso en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo, que era una nación tan sufrida. A tal punto, también, sufrida e inclinada a las cuestiones del patriotismo y a la solidaridad con Francia, que de alguna manera Rousseau pasa a ser un pensador en lo que toca a la cuestión de la nación, se lo ve a través de estas dos constituciones. La constitución a la Polonia reformada y la constitución a un pequeño reino de Cerdeña, Córcega, que era muy chiquitito. Con esto quiero decir que la idea de identidad nacional comienza a resquebrajar el iluminismo. Porque las naciones puestas en movimiento durante el siglo XVIII, fin del XVIII, son naciones en donde sus poblaciones son dinámicas, son batalladoras, libran un nuevo tipo de guerra, tienen un nuevo tipo de mando militar. Y evidentemente la nación, el nacionalismo moderno, por eso me refiero a Rousseau, a un Napoleón en la infantería. Es el soldado que va a pie. El soldado de la Revolución Francesa va a pie. El himno de Francia no es tal, era una canción de guerra al ejército de Rhin. Quedó como la Marsellesa, porque era un regimiento que venía de Marsella. Ahora, uno dice, pero ¿cómo? ¿La Revolución Francesa, con sus consignas de igualdad y demás, mueve al pueblo de Francia? No. Al pueblo de Francia lo mueve la invasión extranjera. Y la decapitación del rey de Francia la provoca la ruptura de un pacto que un monarca jamás debe romper. Un monarca jamás puede traicionar a su nación. Jamás puede traicionar a su nación. Ah, perfecto. El caso de Francia es otro caso de una nación hecha y derecha, de la cual se han sacado naturalmente muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Renan, un especialista en cultura antigua, Renan definía la nación como un plebiscito de todos los días. Uno vivía en una nación y nacía en ella y no podía olvidar ciertos antecedentes y demás, su historia. El culto a la historia, en realidad, comienza en el siglo XIX a tener vigencia como culto a las nacionalidades, porque los historiadores de la época, los grandes historiadores de la época, lo primero que van a mirar es la historización de su propia comunidad política. Cuando uno lee la historia de Mommsen, de Roma, de Teodoro Mommsen, uno dice, ¿pero este es romano o es prusiano? No, era prusiano. Él inventó una historia de Roma con sabor prusiano porque es lo que necesitaba. Necesitaba un ejemplo. Entonces fueron a buscar ahí.
El caso de Francia ya es distinto. Sufrió 2 guerras civiles importantes, más cercanas a nosotros. Una fue, naturalmente, la guerra de religión. Si Francia iba a ser católica o no. Francia terminó siendo católica. No obstante tener un gran porcentaje de la población protestante en la zona de Lorena y Estrasburgo. Pero con la revolución sí se afirma la idea de la identidad nacional. No basta para mantener viva la nación, pero se empieza por eso. Si no hay eso, no hay otra cosa. Nosotros vivimos esto muy claro con Malvinas. En realidad, cualquier argentino bien nacido ha de vivir algún tipo de emoción por la gesta de Malvinas. Esto era absolutamente natural, espontáneo. El que no, estaba fuera de la comunidad. Estaba en otra cosa. ¿Ubican? La Argentina no tuvo más que 3 grandes gestas importantes después de San Martín. La defensa de los ríos interiores contra el Montevideo Colorado, el Paraguay de López y las cañoneras anglo-francesas fue un gesto, una gesta nacional. La segunda es la conquista del desierto. Fue otra gesta nacional. Porque la nación se está armando de territorio, está ganando dimensiones y se está autodefendiendo también. Y la última es la de las Malvinas. Fíjense que pasaron en el mundo 3 guerras importantes, ¿no? La primera, la segunda, digamos, Corea y la descolonización. Malvinas ha generado ese tipo de sentimientos. Si Malvinas tiene su historiador y si los jóvenes o la gente de menor edad en los colegios y demás no penetra la cuestión de Malvinas, es por una absoluta decisión de la autoridad educativa, que suma a su ignorancia el desprecio por la historia nacional. Esto es clarísimo. Bueno, el otro punto interesante de ver es que con la Primera Guerra Mundial también hay una sensación nueva en materia de nacionalismo. El nacionalismo empieza a ser condenado, se empiezan a poner dudas. No se sabe si el nacionalismo en realidad es provocador de guerras, provocador de orgullo nacional, y con el orgullo nacional va las ideas de supremacía. Si es un nacionalismo de naciones poderosas o de naciones débiles que necesitan protección, porque un imperio protege a los suyos. Bueno, Francia intentó proteger a los suyos. Norte de Italia, Milán, Córcega. Y Alemania proteger a los suyos. De Prusia, Sajonia, ¿verdad? Claro, que ahí había también población católica que se tensionaba con Austria. Otra nación ni inviable si no es como imperio. Freud era un hombre bastante liberal, digamos, muy cerca del iluminismo. De hecho, es una práctica del psicoanálisis que él descubre, tiene que ver con este enfoque iluminista, ¿cierto? Cosa curiosa, no le perdona al emperador de Austria, no le perdona al presidente Wilson de Estados Unidos haber destruido el imperio austrohúngaro. Porque el imperio austrohúngaro era una casa, un hogar de nacionalidades. Hungría, Rumania, Albania, norte de Italia, el Tirol y Austria. Austria sola es chiquitita, hoy se ve, es muy chiquitita. Pero esa también es otra transición. Ahora, ante la pregunta de si el nacionalismo en realidad causa más problemas a la vida de las naciones y a los vínculos que tienen las naciones entre sí, de lo que podría causar algún otro fenómeno negativo, digamos, se ha escrito. Y probablemente uno de los grandes historiadores alemanes del siglo XX, Friedrich Meinecke, escribió cosmopolitismo y Estado Nacional. El cosmopolitismo, Meinecke no niega
que los hombres, en fin, tienen solidaridad con su nación, con una nación, con otra nación, y que por eso no son cosmopolitas. Beneke cree que debe rescatar la idea del cosmopolitismo. El cosmopolita es el hombre que es de todas partes, de todos los lugares, de todas las culturas, es de todas partes, no es de nadie, digamos. Es el hombre que camina el mundo. Yo soy hombre del mundo, yo soy ciudadano del mundo. Estas son las pequeñas consignas que niegan la nacionalidad, ¿no? Pero de todas maneras, tiene cabida en el pensamiento alemán, decía Meñique, el cosmopolitismo. ¿Y cómo es cosmopolita Alemania? Por sus filósofos. Sus filósofos enseñan el cosmopolitismo en Alemania, la universalidad de la cultura alemana. O Hegel, Fichte, en fin, todos ellos. Pero ¿y cómo es un Estado nacional? Ah, bueno, porque es un cosmopolitismo promovido por filósofos y un Estado promovido por políticos. La alianza de filosofía y política es definitiva en el siglo XIX y principios del siglo XX. Por eso el problema de la identidad nacional y el problema de la nación y del nacionalismo en general nos habla y nos advierte sobre la necesidad de empezar a enhebrar filosofía y política, ideología, filosofía y política, como visión nacional con filosofía. Empezar a armar lo que un gramsciano llamaría la fuerza, digamos, pasiva de una revolución o de un cambio. ¿La Argentina en qué está ahora? La Argentina, por lo menos algunos sectores, tienen que dar una batalla en el terreno de la cultura. Gramsci fue uno de los que insistió en las batallas culturales, sosteniendo que la cultura es la que marca los caminos, los senderos, dónde me detengo, dónde avanzo, qué sumo, qué resto. Él pensaba en una Italia que no estaba unida, porque, razón obvia, los primeros grandes pensadores del nacionalismo, lo primero que tienen claro es la unidad de la nación. Y no piensan la nación fuera de la unidad. Unidad y nación es lo mismo, al punto tal que la historia de una nación, también la Argentina, es la historia de su unidad nacional. ¿No? Esto se ve hasta el día de hoy. Se lo ve, no digo por la política, por lo que pasa, por lo que no pasa, porque la verdad que a cierto nivel se da lo de Rousseau. Pobre pueblo que tiene que pagar representantes para que hablen en nombre de ellos. Además te salen caros y no saben hablar. No, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. El pueblo quiere ser bien gobernado y no piden nada más. En un momento determinado, Perón, yo recuerdo que en los 70, dijo en un tono bastante fuerte de que no le metamos al pueblo cuestiones que son cuestiones intelectuales o de política. El pueblo quiere trabajar, ser feliz, en un estado de justicia, y punto. No, pero la interna de acá no, eso no le interesa a nadie. ¿Cómo ve? A nadie. Crea más problemas de los que resuelve. Y ninguna de las partes que disputan el poder tiene una dignidad histórica cierta que vaya más allá de 5 años. ¿Interpretan? No, los pueblos quieren eso. Y la política, según entienden los pueblos, y miran con admiración, y la política, antes de ser conversación, es decisión. Por lo tanto, los pueblos acá y en cualquier lado quieren liderazgos que decidan, no que conversen. Tengamos mucho cuidado, desde el punto de vista epistemológico de la ciencia política, de los que dicen, esto se arregla hablando. No, hay que ser muy especial para que se arregle hablando. Perón Balbín, Urquiza Mitre, tiene que ser gente muy especial. Pero no estaban hablando, estaban actuando vía las palabras, no en una charlatanería parlamentaria, del Parlamento. ¿Interpretan? Lo digo porque hoy en el mundo está en juego y en crisis y con poco crédito a favor
las democracias representativas. Es un tema que en algún momento uno lo puede discutir o no, conversar o no. De todas maneras, que esta alianza de filosofía, digamos en general cultura y política, es lo que Gramsci ve en los famosos cuadernos de la cárcel como un necesario componente de la batalla cultural. Italia no va a tener una revolución como la soviética, que sin lugar a dudas fue una revolución nacional de los rusos, no nuestra, obvio. No encuentra. Entonces Gramsci dice, no, la revolución en Italia tendrá que resolver la cuestión agraria, el problema de la iglesia y la distribución de la tierra y la legislación obrera. A la manera italiana, no hay otra. Entonces, evidentemente, que Gramsci debe ser leído porque Gramsci descubre una cosa, que en general los hombres actúan como piensan. Y por lo general los hombres piensan pensamientos ajenos, no propios. Pero es evidente que la prensa, el colegio, la educación superior, la religión, el periodismo, la ensayística, conforman una ideología de aceptación de las clases dominantes o de resistencia. Nosotros tenemos montones de predicadores de toda clase de doctrinas, bueno, a los cuales hay que en algún momento darle una batalla cultural, terreno de la cultura. Lo primero es plantearse el rigor del origen histórico de la República. Y esto que digo no es una tarea de un historiador argentino hoy, es la tarea de los grandes historiadores de siempre. Los grandes historiadores de siempre. Cita Meinecke también porque es uno de ellos. En 1915 también, el problema nacional aparece muy planteado en estados de gran territorio y pluralistas. El caso de Rusia. Rusia es un estado plural. En Rusia viven muchísimos musulmanes, uzbecos, armenios, mongoles. Y en Rusia también hay una relativa libertad religiosa. Pero en realidad la religión rusa tiene sus templos y no hay que olvidar que Rusia es hija de la religión. No es hija de la guerra ni de la religión. Está la profecía de Dostoyevsky, que saca de un santón, nombre muy santo de la Rusia antigua, que dice, bueno, hubo una Roma, la primera Roma cayó, víctima de la violencia. La segunda, víctima de la corrupción. Habrá una tercera Roma, su sede será Moscú y no habrá una cuarta. No sé los destinos de las religiones también, o de las instituciones religiosas. Si no estaría la Iglesia Católica al borde de eso, ¿no? ¿O no? Tema largo también de hablar. Bueno, este es el punto de la identidad nacional. La cultura, verdaderamente, la cultura del hombre culto, es la del hombre que tiene una nación. La primera cultura que asimila es la propia. No va al reservorio universal de la cultura. Hay países que han tenido pensadores que han servido a su determinada tarea. El caso de Rusia lo menciono. La identidad nacional rusa tiene mucho que ver con la religión, con la ortodoxia. Porque nació bajo la ortodoxia, combatió la heterodoxia, y uno ve los templos rusos hoy con los graves problemas que tiene, porque Rusia no tiene problemas religiosos hoy, pero tiene algunas fallas de integración política con Ucrania. La historia de Ucrania es una historia interesante, pero es la historia de lo que siempre se opuso a Rusia. Los cosacos del Donbar, ¿es cierto? En la Primera Guerra estuvieron con los alemanes, en la Segunda
estuvieron con los alemanes también, o eso los rusos no se olvidan fácil. Y hoy, contra Putin o deteniéndolo a Putin, Occidente ha armado a los cosacos, empujando más a Putin, más hacia el este, más hacia adentro. Me parece que puede ser un error. Entonces, la historia de la unidad nacional es la historia de cómo hicieron los distintos países. Esto es fundamental. Y el hombre sin identidad es un hombre sin origen. Y al hombre sin origen le cuesta mucho tener una identidad. El hombre necesita también tenerla por naturaleza y por convención. Por naturaleza porque ha nacido de la práctica de las instituciones que con el tiempo se han ido forjando para su protección y desarrollo. Pero el hombre de naciones también es un hombre que ha tenido que estar a la defensiva en la propia nación. Después de la Primera Guerra Mundial se plantea esto, en el sentido que esa guerra terminó con una paz. Si hubo una época en la historia donde la paz fue una cosa muy sentida, muy deseada, muy emotiva, fue en 1918, la creación de la Sociedad de las Naciones, donde el presidente norteamericano Wilson, cometiendo tal vez un error que Estados Unidos nunca le perdonó, proclamó como un artículo fundamental del sistema internacional futuro la determinación de los pueblos. Los ingleses estaban aterrorizados. Wilson no conocía muy bien Europa para decir eso, porque acto seguido de la paz de Versalles comenzó una revisión. Comenzó una revisión. ¿Por qué? Y bueno, porque si la mayoría son argentinos, esta tierra es argentina. Si la mayoría son chinos, esta tierra de los chinos. Desarmó el mapa europeo. Oigan. Le quitó a Alemania parte de Polonia, le quitó a Alemania parte del sur, donde vivían los alemanes del sur. Desordenó todo, va. Pero como principio, es un principio sabio y muy temible. ¿Por qué? Porque el principio de determinación nacional, donde yo decido en función de la mayoría de habitantes de una raza o de una religión, se ve alterado en el caso de las migraciones. Si yo aplico el principio de Wilson a Francia de hoy, me digo, ¿qué hacen tantos africanos aquí? ¿O qué hacen tantos estos, tantos aquellos? Oigan, Italia misma, Italia tenía un imperio en África. La Bella Visinia, decíamos ahí, ¿no? Tenía canciones, marchas. La Bella Visinia. Hoy uno ve un hombre de un color que no es blanco en una estación de Roma y le puede decir, no, usted tiene los mismos derechos que un italiano. ¿Por qué? Porque por una ley de Mussolini, ese hombre, abisinio, formaba parte del imperio de Italia y tenía el mismo derecho que un italiano. En ese sentido, pero eso no hace el sentimiento de la nación. No lo hace. Hace el sentimiento de la recepción favorable, la recepción positiva, la concepción humanista. El otro punto, si vamos un poco a analizar la dinámica internacional. La vida internacional se lleva a cabo a través de la acción de los estados. No se lleva a cabo a través de la acción de los hombres, las personas o las ONG, a través de los estados. Si un estado no tiene capacidad para desempeñarse en el sistema internacional, es porque no tendrá capacidades para hacerlo, o voluntad.
en cuyo caso tiene que seguir al más poderoso o retirarse. ¿Por qué? Porque el sistema internacional, hemos hablado 1000 veces acá y nos hemos reído, no tiene 911. Quiere decir que el sistema internacional se autoayuda. Entonces, la función que se han cumplido las naciones poderosas, Estados Unidos, por ejemplo, hoy no es un imperio. Hoy es una nación poderosa, es un Estado poderoso. Imperio ya no es más. Ya no tiene los valores que levantó en la época de Wilson. Rusia ya no es más un imperio. Esos son los valores que levantaba Stalin. ¿Verdad? Cuando digo estos valores que levantan los grandes estados al mundo, estoy diciendo, es lo que esos grandes estados ofrecen a la humanidad. A la humanidad le fue ofrecido el socialismo. Pero el socialismo, filtrado por la tradición nacional de cada país, dio cosas diferentes, no dogmáticas. ¿No bien? No dogmáticas. El socialismo español fue una cosa, el italiano otra, el alemán fue otra, el austríaco y el ruso. ¿Pero qué expresa todo eso? Expresa que se suma en el siglo XX a la cuestión nacional, a la cuestión de la identidad nacional, la cuestión social, y con ello la cuestión de la identidad social, que es el problema de las clases sociales. La lucha de clases es planteada y fue planteada como una lucha de identidad de poseedores o desposeídos, que tienen su propio evangelio, la redención social, a lo que se llama socialismo. El laborismo británico no tiene nada que ver con el socialismo francés, o italiano o español. Perón acá, de todas maneras, esto lo conocía muy bien, señala que todo el socialismo son hijos de la Internacional Comunista. Y tiene razón. Tenía razón. Y alertaba a ellos, a los empresarios argentinos, y en sus charlas del 44 diciendo, ojo, ojo que no es que los socialistas son así, los comunistas son más duros. No, no, son duros y tienen que ser duros. Si tienen que ser blandos, los comunistas son blandos. Oigan. Pero él encuentra esta forma de organizar la vida de la nación, la vida de la economía, sobre la base del principio de lucha de clases. Y no es así. No es así. Este es un punto que se ha abierto camino durante todo el siglo XX. Prácticamente hasta nuestros días, que lo que podríamos llamar un mito está cayendo. Es la utopía. Está cayendo. De esto no cabe ninguna duda. ¿Es necesaria la utopía? Bueno, el pensamiento utópico, han escrito algunos especialistas en este tema, sí, el hombre necesita tener un componente de utopía en la cabeza, para decir, creer en algo superior, diferente y más lejano de lo que yo tengo. También el hombre es un idealista en el sentido de que cree que los sentimientos solos mueven la historia, o que las ideas mueven la historia. Dicho así, no veo causación. A ver, la idea del movimiento no mueve la pelota que tengo en el piso. Hace falta la intervención de otros factores. Evidentemente, esto nos pone en el centro la cuestión del Estado. Y el gran debate. ¿Hasta qué punto la identidad nacional no es identidad estatal? ¿Y hasta qué punto uno no tiene nación si no tiene un Estado? Estas son las grandes cuestiones que están en debate y en duda hoy. En todas partes. Porque en todas partes se ve que los globalistas, el universo está lleno, están dispuestos a suprimir particularidades, singularidades y diferencias. Los globalistas quieren un mundo sin naciones, sin cultura, sin fronteras, sin sexos. Es la nada misma. Pero en el fondo del pensamiento globalista está evidentemente el hecho de que ha terminado la era del desarrollo económico en el mundo. Se ha planteado un estado de vigilia y de control
sobre la población. Para los globalistas están sobrando 2.000 millones de seres humanos en el mundo. Entonces hay que pararlo de alguna manera. Aborto, comida, pestes, contagios, lo que ustedes quieran. Se está organizando el mundo de otra manera. De otra manera. Esto no elimina a las naciones. Simplemente las pone en una situación más tensa y exige de los nacionales más con nacionalidad. En el sentido que el golpe es a la nación. El golpe que hay es a la nación. ¿Por qué? Porque la nación aparece como una rémora de tiempos pasados y como un causante, junto con el Estado nacional, al cual voy a reemplazar por una élite administrativa. Ese Estado nacional ha sido causante con sus símbolos de guerra, de supremacía, de honor, de lo que ustedes quieran, causante de los conflictos contemporáneos. Por eso que ese es un fenómeno que hoy está operando. Algunos hablan del grupo de Soros, el ataque a Europa a través de la migración forzosa. El filósofo alemán Oswald Spengler, la decadencia de Occidente, uno de los capítulos se llama La guerra de raza. A la época que él escribió el libro, estaba viendo este fenómeno, él, viendo la Revolución Rusa, ¿no? Veía la guerra de razas de color amarillo, eran los rusos, que se caían sobre Europa. ¿Cierto o no? Lo que era cierto era que Europa comenzaba a decaer. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial terminó de caer Europa. Y esta reconstrucción dio lugar a la fecha siniestra de creación del mercado común europeo, cuya tónica principal fue seguir la Constitución, que hizo un masón, curiosamente, y un católico. Se pusieron de acuerdo en el plan. ¿Qué era el plan? Muy simple. Sacarle a Alemania el carbón, sacarle a Alemania el control del acero, y con eso llegaba la paz. Esta era la idea. No sé si hasta aquí alguna pregunta. No han aparecido preguntas escritas, pero podemos aprovechar que somos pocos, ¿Sí? relativamente pocos, como para dar opinión o preguntas, ¿no? Así que adelante. Néstor, sacate, desmuteate. Sí. ¿Cuál es o si son lo mismo? Si hay ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Gustazo. Si hay una diferenciación entre globalización o globalismo y universalismo, ¿cuál sería la diferencia? ¿Y cómo se enlaza esto con el universalismo que hablaba Perón? El término globalismo en realidad es de cuño económico. Globalismo es una disposición de la economía a la apertura. Generalmente los modelos liberales típicos tienen tres pasos, ¿cierto? Pero es microeconomía competitiva, macroeconomía estable y apertura. Ahí entra la noción de globalismo. El tema es que son procesos que en lo económico pueden ser correctos por cuanto los mercados son más grandes. Hoy todo el mundo comercia con todo el mundo. Ahora, en el orden político es otra cosa. Pero es de cuño económico el globalismo. Uno extensamente le llama globalismo al que debe organizar el mundo como un mercado. Los hombres como consumidores y los bienes culturales como artículos de consumo. Al punto tal que algunos de los teóricos de ellos plantean que el esquema para enseñarle a una persona el sistema electoral
Es el esquema del supermercado. ¿Cuántas Coca-Cola compraste hoy? 30. Él compró 9. Ganó Coca-Cola. Entonces te dicen, así son las elecciones. El que más ofrece, cobra. Estas son ideas. La idea del mundo global, sí, es que lo económico abrazando la cultura y demás, ¿no? En otro punto, universalismo. Sí. Otro universalismo. Universalismo no, es de cuño filosófico y se remonta muy antes. Lo universal es lo que comparten todos los seres humanos. Lo universal lo comparten todos los seres humanos. Esto está claro. Se llega a asimilar a la verdad. Pero la verdad es universal si primero es cierta singularmente y antes es cierta particularmente. Son niveles del juicio. Particular, singular y universal. Oigan, no es el salto a la universalidad, no. De Hola, todas ¿qué maneras, tal? cuando se quiere comprender al conjunto de la humanidad, se la comprende por la noción de universalidad o universalismo. En el caso, como mencionaba de Perón, sí, el universalismo, más que una realidad para Perón, era un punto de fuga hacia el futuro, ¿no es cierto? Como diciendo, bueno, el género humano es uno, se salva o no se salva. Está claro. Pero es de cuño filosófico la universalidad. Es la verdad filosóficamente afirmada, fundamentada. Sí. Bien. Gracias, Carlos. Quiero preguntar algo. Sí. No sé si se escucha. Sí. Bien, gracias. De acuerdo a lo que usted plantea, ¿cómo me interesaría saber su apreciación? ¿Cómo ve usted la emergencia de las pequeñas, porque son muy pequeñas, luchas, por ejemplo, campesinas y de los pueblos indígenas que se plantean, o sea, en esas luchas no son esos emergentes personas sin preparación, generalmente enarbolan las banderas, son integrantes o miembros de los pueblos originarios, pero tienen un pleno conocimiento de todos esos aspectos, ¿no?, que usted está planteando. ¿Cómo ve en ese marco esas luchas frente a ese poder hegemónico, ese universalismo que a estos pueblos diferentes, digamos, sean de América del Sur, o bueno, de toda América, o de África, por ejemplo, no los tienen, no los contemplan, digamos, con sus paradigmas, con sus cosmovisiones? Esa es toda la pregunta. Sí. En América Latina hay infinidad de pueblos, ¿cierto? Sí, por eso todos reivindican una cultura propia, autónoma, y tienen derecho a practicarla. Sí, sí. ¿Pero lo hacen en el marco de un Estado o no? Claro. También hay injerencia externa, como en el caso de los mapuches, que tienen claramente sus oficinas en Londres, cualquiera la puede ver. ¿Por qué? ¿Qué reivindican? Bueno, de acuerdo al lugar estratégico en el que están, ¿no es cierto? Hay zonas de África donde hay una guerra civil en la zona de los Grandes Lagos, hace como 40 años. Pero claro, ahí hay oro, hay diamantes, ¿no es cierto? Este es el punto de la reivindicación. Estas pequeñas reivindicaciones carecen de un mayor sentido general, si no se dan en el marco de un Estado. La Argentina ha sido clara en este punto. Lo que sí creemos que frente al Estado nacional hay connacionales. Y bueno, ocupan un territorio, si es territorio de ellos o es territorio del Estado nacional. Si es territorio de ellos, deberán probar los títulos. Ahora, los blancos, los cristianos, igual que los indios, se han venido matando esos 3000 años, así que no, eso no preocupa demasiado, al parecer. Porque en la historia de estas comunidades indígenas
ha habido situaciones también muy violentas. Últimamente hay toda una onda que viene de España, de crítica al Imperio Español. Al Imperio Español. Una profesora, Blanca Nieves, hizo un trabajo sobre la naturaleza del Imperio Español. Y de ninguna manera había, por ejemplo, en el caso de los españoles, ningún racismo, ni abierto ni encubierto. Pizarro casó con una mexicana, con una india. Jofre Loaiza, el fundador de San Juan, casó con otra india, Huarpe. ¿Ubican? No había en ese sentido, los españoles no tenían. Ahora es cierto, pero los españoles que venían a buscar a América, venían a explotar y a colonizar y a evangelizar. Los ingleses también dijeron con la reina Isabel, hay que mandar a la flota de Inglaterra a evangelizar. Porque a su juicio los ingleses tenían el derecho a predicar la verdadera religión, protestante. Claro. Tampoco hay una fuerza coordinada de estos agrupamientos indígenas. Vos mencionaste también África. No sé el caso de África, pero en general, siendo el mundo un lugar peligroso, como se llama Cabello, estas pequeñas comunidades indígenas o se someten o no se someten. Pero esta es una ley de la vida. Y que tengan cuidado que no los va a salvar una comisión de Naciones Unidas. Los va a entregar. ¿Oigan? En la Argentina nunca hubo ese problema. Yo lo que te puedo decir por la experiencia argentina, nunca hubo ese problema. Porque el grueso de la población indígena está más bien sobre el lado del Perú. ¿Te das cuenta? Sobre el lado del Perú. La Argentina siempre tuvo una relación buena con pampas, tehuelches, y en el norte con los brasileros, con los indios de Brasil, que ni es representativo. Perdón, no, pero acá los masacraron a todos. ¿Cómo? Acá las masacres, que acá fue una masacre terrible. O sea, yo soy del Chaco, tenemos el caso de Chaco y Formosa, las masacres más grandes e incluso silenciadas, pero son los juicios que se han ganado recientemente, probadas y todo por antropólogos y demás. Las masacres. ¿Y cuánto cobran los antropólogos para eso? ¿Pero qué tiene que ver? O sea, las masacres existieron y fueron masacres desde el descubrimiento, entre comillas, de América y la conquista por venir a evangelizar hasta 1922, 1914. Hasta hoy dirías. Sí, ¿no? Sí, porque a veces las masacres... Entonces vos impugnás toda la herencia hispánica a la cual yo adhiero. Yo te digo, mi apellido es Fernández Pardo. Mis abuelos eran asturianos. No tengo nada que ver con Atahualpa. Y vos creo que tampoco. Ahora, en el caso tuyo, que es sincero, y está el caso de las organizaciones internacionales, ONG, que por una módica suma inician juicio contra los estados, reclamando esto y reclamando aquello. Si hay una ley de la vida por otra parte en la guerra, se gana o se pierde. Pero tu problema es el imperio hispánico en América. Yo diría encararlo de ese modo. Y después hay un gran debate sobre el tema de la... No, pero mi pregunta iba, no por el imperio hispánico. Usted hablaba de universalismo. Yo hice una pregunta solamente respecto a cómo veía la emergencia de las luchas y la emergencia de los pueblos africanos también es muy interesante, y la emergencia de los pueblos de América del Sur y América Latina, que es interesante. Tu pregunta también es totalmente empírica. ¿Cómo lo veo? No lo veo. Claro. No vivo ahí, no lo veo. Bueno, bien. Gracias, muy amable. No me guío por, simplemente lo veo. ¿Lo ves o no lo ves? Yo no lo veo. Si viviera ahí, te diría que lo veo. ¿Te das cuenta? Osvaldo, ¿vos querías hacer alguna acotación? Sí. Una pregunta. Realmente, en función de todo lo escuchado, y una pregunta,
al doctor. La identidad nuestra, la identidad argentina, se forjó a través del hispanismo más la migración Sí, primaria. Es sí, decir, bueno, pero esa migración aparentemente, que son tus abuelos, bisabuelos o bisabuelos de algún otro, aceptó el Estado, haciendo un poco un macheo de las cosas que yo escuché tuyas, ¿no? Es decir, vinieron con su identidad, o con sus costumbres, o con sus, pero sí. aceptaron un Estado. ¿Está bien ese pensamiento? Y bueno, y si esto está bien, yo escuchando a María Silvana recién, también es cierto que todavía quedan, y gracias a Dios, identidades autóctonas que en general daría sensación no se los escuchó durante mucho tiempo. Es una pregunta que realmente No, me tenés quiero razón. ubicar. Hay gobiernos que sí, gobiernos que no. Después de la campaña, Levalle, Roca y demás tomaron algunas previsiones. Perón tuvo en cuenta esto también, les dio tierras, en fin, se trató de incorporarlo de alguna manera, nunca de rechazarlo. Y Perón cuando hace el diccionario de lengua pampa, hizo un diccionario con gramática. En varias oportunidades habla de nuestros hermanos los indios y demás. Acá no hubo racismo. Acá no hubo racismo. El racismo es un fenómeno muy británico, no es de acá. Racismo no hubo. Pero tenés razón, sí, han venido trayendo, han encontrado un Estado. Bueno, han encontrado una administración cuyo centro estaba en Europa, en España, con administraciones de acá. Llaman a virreinato, ¿no? Acá cuando hubo el problema de la guerra civil, digamos así, por el control de Buenos Aires, que se enfrentaba Llanera con Tejedor, fíjate vos qué curioso, que Carlos Tejedor se remite a una ordenanza del virrey de 1783, más el artículo 5, creo que era de la Constitución de 1854, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y sostiene Tejedor. Bueno, del río, de la zona de Bahía Blanca en adelante, hasta la Patagonia, es toda la provincia de Buenos Aires. Dentro de sus cosas media loca, Tejedor, el hombre sale a defender todo ese territorio. Y era la época de la guerra civil. Yo creo que no, que el tema, el ataque al Imperio Español sí, es típico, no es nuevo, es una cosa que sigue hace mucho tiempo y que viene de hace mucho tiempo, Pero es muy bien lo que vos dijiste, si traen sus costumbres y demás. ¿Y qué encuentran acá? Una administración, un embrión de Estado. Acá en Buenos Aires, que era lo más pobre y miserable de América hispánica, ¿no? Ya Perú era otra cosa, México, eso era otra cosa. Pero acá no había nada. Acá más bien había, durante mucho tiempo, hubo buena relación del indio con el poblador, por momentos malas. Generalmente cuando se fallaban algunos acuerdos. Pues los indios nuestros eran tribus, no eran agricultores, eran tribus a caballo, digamos, ¿es cierto? Producían a caballo todo, eran cazadores. Entonces muchas veces se rompían acuerdos. Entonces necesito 200 yeguas, 20 kilos de sal. Bueno, si vos fallabas, ahí no había acuerdo. Cada 2 por 3, cada 2 por 3. Hasta la época de Alsina esto llegó a ser una cosa preocupante porque se empezaron a sumar otras tribus. Esta es una suerte de división. Estas otras tribus también reclamaban participación de Chile en algunos casos. Y ustedes saben que el presidente Bulnes de Chile, tenía una empresa de engorde de ganado robado en la Argentina. Que lo engordaban en Hacha, lo engordaban en San Juan. Se ha visto los remitos por haber trabajado en la historia económica de San Juan. Y bueno, no había trigo en esa época, perdón, no había vino, no existía el vino todavía. Era importado. El gaucho nunca tomaba vino, tomaba una caña especial. Bueno, esta es un poco la convivencia. Ahora, bueno, hay tribus que tienen estructuras políticas fuertes y que iban al reto, ¿no?
y los grandes levantamientos que motivaron ya la conquista del desierto de Roca, ligada a una doble cuestión: las inversiones extranjeras en ferrocarriles o la industria de la voladora. Entonces nosotros tenemos un complejo por la cual vemos, fuera de contexto generalmente, y sin atender a la naturaleza y al rédito de tal cosa, vemos cualquier cuestión del progreso material nos produce una cierta molestia. Evidentemente, Roca entendió que era el momento de, primero, ganar tierras frente a Chile y a otros países, diplomáticamente, que tiene que ver con la pesca. Problema que no resolvimos del todo todavía hoy. En fin, Levalle después sí organizó acuerdos indígenas, que en línea general se cumplían. También se agarraron los indios entre ellos. Pero en el caso de la República Argentina, no fue una cosa tan violenta, ni hubo tribus tampoco tan organizadamente, militarmente organizadas y tan violentas como en México. En México, en Guatemala, en esa zona. Ubican, en Perú. El imperio inca era un imperio humanista, no, era un imperio esclavista. Vamos a decir las cosas como son. El imperio esclavista. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que España vino a liberarlo? No vino a liberarlo. Pero cuando vino a España ni se enteraba cómo funcionaba eso. Pero evidentemente fue un imperio muy importante. Nosotros tenemos que, en el caso de Roca, tenemos que admitir la necesidad y conveniencia de la llegada de inversión extranjera. Hoy ya no se puede negar esto. Ahora, la élite económica argentina, ¿qué uso hizo de eso? ¿Y cómo se manejó? Bueno, por ahí uno pediría que esas inversiones fueran más socializadas, lo cual estaba fuera de época también. Y se pagara, no sé, doble salario, tampoco existía eso. Pongámonos en contexto. En contexto. De todas maneras, no hay ninguna directiva de Roca o de Levalle, la gente que estaba foténica, la gente que estaba con él, que hiciese alguna relación a métanle limpio, pasen cuchilla y demás. Hubo enfrentamientos fuertes, sí, pero no a la escala que hubo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde fueron fuertes en serio. Yo creo que estas son las dos variantes, ¿no? ¿Cómo incorporar? Incorporar, esta es la función también del Estado Nacional. Incorporar, no impulsar. Incorporar a la educación, al trabajo. Ahora, ¿qué sería el trabajo que podrían hacer los indios? Bueno, la caza, la cría de charabones, en Ñandúe. Había trabajo. En torno a las estancias de la provincia de Buenos Aires, en una suerte de combinación con el gaucho, con mucha influencia del sur de Brasil, del gaucho del sur, y en la época de Rosas se ordena un poco más esto. Rosas Perdón, pacta con una ¿puedo confederación. intervenir? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Algo excelente, ¿no? Debo felicitar, digamos, todos los detalles que precisa. Respecto a la comunidad indígena, yo soy de una comunidad de la provincia del Chaco y vivo inmersa en una colonia. pero vos Y sos lo que les indígena, puedo... no ¿Cómo? tomes mal, vos sos indígena, aborigen. ¿Y por qué no? No, te Pregunto. pregunto si sos. No, pero ¿por qué no? O sea, no estoy inscripta en un padrón Te tenés para que inscribir. elecciones en el IDACH. No estoy inscripta, pero tomémoslo como quiera. Pero yo le quiero una reflexión Sí, solamente. Yo sí. estoy abordando con el alumnado la Ley de Educación Ambiental Integral. Una de las cuestiones que estamos Ambientación encarando y... es la ley de educación que se dictó el 3 de junio, hace poquito, en 2021, que este gobierno felizmente dicta la Ley de Educación Ambiental Integral. Uno de los temas que la legislación aborda y que hace reflexionar es el cambio de paradigmas que invita a tener. Y una de las cuestiones justamente que nosotros nos estamos planteando, y por eso iba la pregunta, es
es justamente el pensamiento que tenían, porque, digamos, generalmente desde un paradigma y un ¿Vos sabés lo que es pensamiento un paradigma? Sí, No entiendo. sí, por favor, sí, sí. A ver, si ¿Cómo usted lo cambia un mira desde la paradigma? concepción científica es una cosa, y si no, como sinónimo de cosmovisión, póngale que hablemos desde cosmovisión. Yo le hablo desde la cosmovisión, desde un concepto, desde una concepción de mundo. Y no se pueden comparar mundos diferentes, concepciones totalmente diferentes como la occidental y la de los pueblos indígenas. Se Los pueden pueblos indígenas comparar, no se tienen pueden un asimilar, pero estilo. se pueden comparar. No, 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 no. No, a ver, sí, sí, pero se tratan de asimilar desde ese estilo, siempre fue asimilacionista, la mirada europeizante, que hegemónica, como que lo único bueno era lo europeo. Y yo no estoy a favor ni en contra de nada, solo hacía una pregunta. Lo que sí Bueno, pero yo a le nadie debo, vi chupar un caracol, prefieren una Coca-Cola por ahí, así que no, no tiene nada de ¿cómo? malo lo europeo. Lo europeo no tiene nada de malo tampoco. No, 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 pero lo que pasa que son pensamientos o concepciones de mundo completamente diferentes en cuanto a lo productivo. Y yo le planteaba lo de la ley de educación ambiental, ¿Sí? porque en algunas charlas que tuvimos justamente con miembros del gobierno, por la ley Yolanda también, que tiene que ver también para los profesionales con una mirada diferente de lo que es la cuestión ambiental para revertir todo el desastre que ha hecho Occidente justamente con el planeta, que uno de los expositores planteaba justamente que el desastre que vivimos y hasta el COVID y todas las variantes y mutantes y cepas y todo lo demás tienen que ver probablemente con la gran contaminación que ha hecho Occidente a partir de esos conceptos que arrancan antes aún de las revoluciones industrial, francesa, Mujer, etcétera. sos una enviada de los dioses. ¿Vos? No, 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 solo, ¿Hizo algo no, bueno no, Occidente? no, pero yo le estoy contando. Yo no digo, a ver, lo que le comentaba y el planteo era que de acuerdo, era lo que estoy buscando, digamos, es cierto paralelo y esto, y siempre yo soy asidua concurrente y si no concurrí en solo dos charlas como es esta organización que también SIAPE o SIEPE me invita a través de Juli y de Fomento, no concurrí, fue por cuestiones de salud personales y de familiares, pero siempre, siempre concurro. A veces pregunto, a veces no. Y en esta oportunidad su intervención era tan pertinente, relacionada a lo que los otros expositores en charla, justamente ayer fue la de educación ambiental integral, por eso era mi pregunta referida a el vínculo, si existía o no, en fin, eso era todo, o sea, ¿El vínculo y entre que quién? ¿cómo? El Y entre vínculo. el vínculo que uno puede establecer mentalmente entre esa mirada europea o europeizante, hegemónica, y la que tiene la concepción como emergente de los pueblos indígenas, que están tímidamente por ahí levantando la manito, diciendo a ver si piden permiso para decir algo, por ahí los aplastan, y no creo que no se haya masacrado en Argentina. No existían ni aún en los censos los pueblos indígenas. Recién a partir de 1966 empiezan a darles algún lugar en los censos. Las estadísticas censales, mire, se los usó hasta en los museos. En el Museo de la Plata, vivos tenían a un montón de gente indígena que los dejaron morir de hambre, los tenían vivos para que los observen estudiantes de medicina. O sea, Argentina ha hecho estragos, que se oculte, que uno quiera permanecer con los ojos vedados, vendados y demás, porque no se quiera ver es otra cosa. Pero el Museo de la Plata recién restituyó restos óseos de aborígenes chaqueños hace un año atrás, a través de Juan Chico, que falleció por COVID hace poquito tiempo, ahora 6 meses que falleció Juan Chico. Él fue uno de los que nos restituyó restos de hermanos aborígenes. Y el Museo de la Plata tenía personas vivas encadenadas, que eran seres humanos, aunque no parezca, y hay gente que crea que son casi humanos, son humanos. Y eran humanos y terminaron muriendo y los tildaban de locos porque no había intérpretes que los puedan interpretar y lloraban todo el día, sin lágrimas, de tan deshidratados y hambrientos que estaban. Argentina hizo estragos, Roca fue un asesino,
Roca fue un criminal, como fue también criminal Centeno el que hizo estragos en el Chaco, o sea, uno no lo puede negar. De ahí a que uno diga las raíces que tenemos, está perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias a vos. ¿Puedo hacer un comentario, si me permite, ¿Cómo no? el doctor Fernández Pardo? No sé si Kerit ya se retiró, no sé si está todavía por ahí. No me retiré, acá estoy, porque vivo en el medio de la selva, entonces tengo mala conectividad. Vos no te venías a vivir acá cerca, ¿no? No, porque no puedo, es mi mundo me gusta acá donde vivo. Tengo mala conectividad nada más. Bueno. Gracias. La cuestión es esta, yo quisiera hacer una referencia bibliográfica. Se hizo referencia a una cierta armonía de los pueblos nativos de América Latina y de otros lugares, o de Iberoamérica, o de Avillala, como se suele decir también para nombrarla de acuerdo a un supuesto nombre que tenía antes de ser la América precolombina. Y yo para matizar un poco el énfasis que hay, y sí una posición hegemónica cultural en ciertos ámbitos que hoy se intentan imponer en la educación y en la cultura argentina, hay un libro que se llama Colapso, de un antropólogo, Jared Diamond, que aquí lo tengo, Jared Diamond, que recopila las causas de extinción de varios pueblos a lo largo de la historia de la humanidad, o de eso que, bueno, damos en llamar historia de la humanidad, como dijo el doctor Fernández Pardo, es bastante difícil llamarlo así. Simplemente quiero decir esto. En la recopilación que hace ese antropólogo, famosísimo, un antropólogo de quilates académicos reconocido, en esto, vean el tamaño del libro, ¿no? El grosor del libro. Son como, sí. Jauretche decía que si se queda parado es un libro. Bueno, si se cae es un folleto. Exacto. Bueno, acá hay cientos de pueblos estudiados por Jared Diamond y estudia los fundamentos de sus vínculos con la naturaleza. El 90% del colapso de estas culturas tienen que ver con desastres ecológicos. Los mayas seguramente desaparecieron, de acuerdo a lo que dice Jared aquí y otros antropólogos, por los desastres ecológicos que cometieron. Los vikingos, otros que han cometido desastres ecológicos, que aún hoy está pagando... ¿A la pregunta tuya cuál es? No, quiero decir, el comentario, quiero sumar... Te agradezco la noticia del libro, ¿sí? La experiencia bibliográfica, digo. Sí, está muy bien. La integración con el medio ambiente y respeto a la naturaleza está muy bien. Con buena parte de los pueblos de la antigüedad, ¿no? Y es probable que sea en sí la civilización más moderna, ha roto ciclos naturales, seguro. Perdón, ¿usted me puede repetir el autor de Colapso? A ver si a través del correo lo... Diamond. Y te lo paso, Silvana, estamos conectados. Por favor, gracias, sí, dale, muchísimas gracias. Colapso se llama. Colapso, perdón, sí, anoté. Quería anotar bien el autor. Jared Diamond, perdón. Perdón, doctor, no quise interrumpirlo. Está ahí una biografía de Roca. Lo leí. ¿Sí? Sí, leía también a Sarmiento. Sí. Bueno. No ahí quedaba Gustavo Laúd, no sé si está, que me había escrito que tenía... Sí, Hugo. Una pregunta que hacer. A ver, Gustavo, sí, una opinión. Yo la había escrito, pero básicamente el interés, Carlos, que tenía escuchándote es que, bueno, a ver, a mí me parece que nosotros estamos en una situación muy grave en la Argentina. Mi pregunta era sobre el presente y sobre el porvenir, sobre lo que podemos construir de cara, ¿no?, al futuro. Creo que el Estado Nacional, hace rato que sabemos que no genera las condiciones mínimas que garanticen la supervivencia de nuestra nación, con toda la diversidad que nosotros tenemos encima, ¿verdad? Esto se ha mostrado ineficiente abiertamente para la articulación
y gestión de intereses de los distintos sectores sociales. Tenemos un grave problema con esta dinámica de la representación política que se torna permanentemente en una ficción, más en la Argentina con el boicot de las élites, que no gobiernan y no tienen talento ni capacidades para gobernar, y lo demuestran permanentemente, ¿no? El problema de la desigualdad, digo, bueno, tantas cuestiones que podríamos describir, crecientes, ¿no? Pero digo, entonces, ¿cómo analizás a partir de todo esto esta crisis y cómo rearticular de alguna manera nuestra propia comunidad? O sea, pensando en el concepto de comunidad organizada de Perón, diríamos, ¿no? Que para nosotros es básico. ¿Y qué posibilidades de recuperación tenemos hoy a partir de los territorios, diríamos, ¿no? De repensarnos desde las comunidades organizadas en nuestros territorios? Esta yo creo que es la preocupación básica que a mí me anima, porque el Estado se ha transformado prácticamente en un actor ajeno, alienado de nuestra propia realidad. Esto es básicamente mi... Está bien. A eso se le opone solamente la reacción organizada desde otras instancias, de otros niveles, ¿cierto? El tema del Estado, el culto del Estado, en parte el mito del Estado, ha venido a la ciencia política del lado de pensadores italianos y alemanes que tenían el problema del Estado. ¿Te das cuenta? Tenían el problema del Estado. En Italia la unidad nacional, en Alemania la unidad nacional y además la protección frente a Rusia y Francia. Yo creo que el Estado, como lo conocimos en la Argentina, está terminado directamente. No merece ni ser salvado. Merece, sí, ir a la reconstrucción de procesos de sociabilización que vayan dando nacimiento a otra entidad de coordinación general. El Estado cumple un poco esa función. Pero es un esfuerzo muy grande hoy y sería preferible la movilización desde abajo para encontrar al Estado, bueno, en una situación de querer nada más. Y yo creo en esto. No cultivo el tema del poder local ni nada de eso. Pero doy razón a que el Estado está en un estado de incumplimiento. Por empezar, como no defiende, lo hemos hablado muchas veces, la propiedad, la vida y la soberanía, no tiene razón de existir. Entonces, yo no quiero pagar un Estado que no me defienda, que no me proteja. Si no hace eso, ¿para qué sirve? Ese es un punto clarísimo. Una reforma del Estado, sí, es un tema. Se ha intentado hacer en la Argentina, pero no. La gente adhiere a su Estado. Bueno, sí, claro, es el Estado de todos los argentinos, es el Estado nacional. Y sus funcionarios son otra cosa. Políticos y funcionarios bregan. Ahora viene la pelea por el dominio del Estado por parte de nuevas élites globalistas. ¿Qué te dicen? Bueno, muchachos, termínenla con lo del Estado. Yo les mando media docena de gerentes de los laboratorios que quieran, porque ahora la élite cultiva el conocimiento científico. Un laboratorio hoy tiene un prestigio y un poder mayor de muchos multinacionales. Lo veo así en general. Es un tema para hablar, ¿no? Bueno. Dale, toda. Vamos. Bueno, bien, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. ¿Puedes llamar a Pepe? ¿Cómo? No, está bien. Bueno, Macanudo, estamos entonces ya sobre el final de la clase. Sí, sí. Ya La próxima clase... Se le fue la mano con el tiempo. No, estamos bien. Siempre tratamos de terminar antes de las 20 o a las 20 por las ocupaciones de cada uno. La próxima clase será a cargo de Iciar Recalde, que es licenciada en Letras, docente universitaria, y que va a tratar el tema de literatura y nación.
Ella es Muy una importante eso. estudiosa de todos nuestros grandes escritores, y le hemos Sí. pedido que enlace estas dos cuestiones, que creo que lo va a hacer muy bien. Fundamental. Y después Palacio. vendría la otra clase tuya, Carlos, Palacio. que Gómez. dentro de 15 días, con Sí. el tema de las utopías, Sí, de la ideología de la utopía, sí. Eso está ideología en y el tema. utopía. Bueno, le agradecemos a todos la presencia. No, por favor. Gabriel, Agradezco no a sé vos si querés decir algo y a más. todos los compañeros y amigos. No, agradecerle a todos los compañeros, las compañeras, en particular al doctor Fernández Pardo. Siempre es un gusto escucharlo. Yo me quedaría 2 horas más, o 3. Por la enjundia de sus conocimientos, por la capacidad didáctica, por la capacidad de articular este mundo. Bueno, este es un poco el sentido también de las actividades de Resurgir y de Arge 21 como escuelas de formación política, ¿no? Empezar a comprender el mundo que nos toca vivir, la contemporaneidad, la contemporaneidad de este mundo, a partir de los procesos, y articular procesos, bueno, para eso el conocimiento de intelectuales, de pensadores como el doctor Fernández Pardo están a la orden del día. Bueno, y entonces sí, como decías, Hugo, este va a ser un ciclo bastante extenso, ¿no? Y más que extenso, apropiado en contenidos, ¿no? A la importancia de la relación que hay entre progresismo y pensamiento nacional, que hemos dado a entender que es una de las cuestiones a descifrar, ¿no? Entre otros tantos intríngulis que tiene la nación hoy, como tarea a plantearse. Bueno, entonces nos estaríamos viendo, ya anda cerrando, Hugo. No, ya estamos bien, nos vemos el próximo jueves y buen fin de semana para todos. Bueno, gracias igualmente. Excelente, doctor, la exposición. Claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy esclarecedor. Por favor, por favor. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Chao, Gustavo. Bahía Blanca. Chao, Gabriel. Abrazo. Gracias, compañero. Nos vemos todos. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el vacial. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas a ese tren que
que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo sueño una canción. Dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón.